Y el día de hoy quiero que me acompañen y vamos a estar viendo en 1 Timoteo, capítulo 5, versículos 19 al 21. Para que por mientras lo sea buscando, 1 Timoteo, capítulo 5, versículos 19 al 21. Y durante estas semanas hemos estado hablando acerca de la relación entre los pastores y la iglesia, las viudas y la iglesia y diferentes ámbitos acerca de lo que Dios quiere que nosotros podamos comunicar y que podamos aprender de todo el consejo de Dios. Porque todo el consejo de Dios y toda palabra de Dios es digna, es necesaria y útil para cada uno de sus hijos. Es necesaria para que en cada ámbito que la palabra de Dios hable, nosotros podamos aprender y aplicarla como Cristo Jesús quiere que lo hagamos. Y en esta carta, en 1 Timoteo, el apóstol Pablo está enseñándole a este joven que, si nos damos cuenta, muchas veces parece que es un joven algo tímido. Vemos que lo llama a decir: no dejes que te menosprecien. Mira, que no menosprecien tu juventud. Mira, tú tienes que hacer esto, tienes que reprender, tienes que hacer un montón de cosas. Muchas veces pensamos que Dios solamente va a hacer cosas con aquellas personas que muestran un carisma, que muestran muchas cosas, muchas habilidades, pero lo que nosotros debemos tener en cuenta es que esta obra es del Señor. Y como decía nuestro hermano Eliseo, el Señor puede usar a quien quiera, a un tartamudo, a una persona con dificultades, porque el Evangelio no radica en nuestras habilidades, sino que radica en la soberanía y en lo sobrenatural que el Señor nos equipara a través del Espíritu Santo para llevar a cabo su obra. Y es así que nosotros debemos aprender cómo actuar en la iglesia para que por medio de nuestro actuar glorifiquemos siempre al Señor y estemos conscientes de que haciendo su voluntad Él se está agradando de nuestra iglesia. Que eso es lo que buscamos siempre nosotros, hermanos. Y hemos estado hablando acerca de los pastores y su relación acerca de la iglesia, acerca de los ancianos, acerca de los obispos, acerca del salario, acerca de que debe ser digno de doble honor aquellos que gobiernan bien en la iglesia. Y en esta mañana vamos a ir a leer el capítulo, el versículo 19 en 1 Corintios capítulo 5. Y vamos a leer desde el versículo 19. Perdón. Ya llevo 2 predicaciones equivocándome y diciendo 1 Corintios. ¿Ya? Cuando usted escuche eso, olvídelo. ¿Ya? Usted fíjese lo que dice ahí. ¿Ya? 1 de Timoteo, capítulo 5, versículos 19 al 21. Los tenía a todos, hermanos, buscando 1 Corintios, pero no. 1 de Timoteo, capítulo 5, versículos 19 al 21. Y dice así: no admitas acusación contra un anciano a menos de que haya 2 o 3 testigos. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y sus ángeles escogidos, que conserven estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Y el día de hoy traigo un mensaje titulado Acusación contra un pastor. Afírmate, Matías, como diría el hermano Felipe. Afírmate. Acusación contra un pastor. Y es que lo que nos está mostrando aquí la Escritura es que hay un procedimiento, hay una manera de una cierta acusación acerca de los ancianos, de los pastores que gobiernan la iglesia. Y es que muchas veces, hermanos, la iglesia está conformada no tan solamente de personas
común y corriente, sino de personas que están en un proceso, caminando en el Señor, donde muchas veces tienen que lidiar con cómo son esas personas, cómo han sido criadas, cómo han sido enseñadas, de dónde aprendieron, en qué lugar físico, geográfico nacieron, porque todas esas cosas van a llegar al momento cuando una persona llega a la iglesia. Pero a través de la Escritura vamos a ir siendo transformados a la imagen y el pensamiento de Cristo Jesús. Pero es un caminar, es un proceso que va a llevar. Por lo tanto, muchas veces, y donde hay autoridad, siempre se va a correr peligro. ¿Por qué? Porque los que están bajo autoridad siempre van a querer sublevarse. Todos los que están bajo autoridad van a tender y van a tener la tendencia a sublevarse. Y aquellos que están sobre autoridad van a tender y pueden tender a mal usar esa autoridad y a corromperse. Esto es una constante lucha entre la rebelión y la dictadura. Entre rebelión, rebelarse, y contra plasmar una dictadura. Y es que muchas veces cuando nosotros no somos guiados por la palabra de Dios, estos son los extremos que existen. Porque estamos siendo guiados por nuestra mentalidad, por nuestro pensamiento, por nuestras ideales. Y es que no hay punto medio, ya que el punto medio es justamente los parámetros bíblicos que se nos entregan. Pero cuando somos y actuamos como el mundo, siempre van a existir este tipo de cosas cuando somos influenciados por él. Y quiero leerles en esta mañana un caso de un hermano que tiene un muy mal testimonio. ¿Ya? No estoy hablando de ninguno de aquí, ¿ya? De alguien que aparece en la Escritura, ¿ya? Así que no se preocupe, porque voy a estar leyendo en 3 de Juan, versículo 9 y versículo 10, ¿ya? Solamente hay un capítulo, así que no se busque entre más capítulos. 3 de Juan, capítulo 1, versículo 9, y vamos a leer el versículo 10. ¿Ya? Sí, ahí está. Y dice, escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. No satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Aquí vemos a un hermano que realmente quiere el primero, ser el primero de tener todos los beneficios, de ser el centro de atención, pero no tan solamente eso, sino de imponer las reglas en una iglesia, según a su propio parecer, descartando totalmente la autoridad apostólica de Juan y de los demás apóstoles. Y el apóstol Juan les dice, cuando vaya yo, lo voy a dejar al descubierto. Voy a mencionar esto es lo que está pasando. Porque claramente estábamos con una persona que quería plasmar, como estábamos hablando, una dictadura de él decidir qué hermanos están en la iglesia y qué hermanos no están en la iglesia. Si ese hermano es monedita de oro para el pastor, bueno, puede quedarse. Si ese hermano no me cae muy bien, hermano, búsquese otra iglesia. Mire, conozco otro pastor que está aquí al lado. Vaya para allá. Podemos ver lugares así. Siguen existiendo. No solamente es un caso aislado el de Diótrefes, sino que también lo vemos hoy en día y vemos constantemente y podemos encontrarnos con gente así. Por eso es que debemos leer la Escritura para que nosotros entendamos y no seamos engañados por personas así. En versículos anteriores estuvimos leyendo acerca de lo que les decía en un comienzo: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor.
Y este doble honor, estuvimos hablando acerca del salario, pero no tan solamente tiene que ver con el salario, acerca de la remuneración de un pastor, sino también tiene que ver con el respeto pastoral que debemos tener. El respeto a la figura del pastor. Es que debemos relacionarnos con respeto en la iglesia. Eso es lo primero que debemos aprender. Aquellos que gobiernan bien debemos nosotros y aquellos que lideran la iglesia dirigirnos con respeto hacia aquellos que Dios ha puesto. Pero una de las cosas que debemos tener en cuenta y que no debemos olvidar como hijos de Dios, de que los pastores no son perfectos. ¿Ya? No son perfectos, ellos cometen errores, porque son seres humanos. Somos seres humanos, igual que usted, con problemas, creciendo en la santificación del Señor. Cuando usted aprende, nosotros hemos aprendido. Cuando usted aprende en una casa de fe, aquel que impartió la enseñanza lo aprendió un poco antes. Por lo tanto, hermanos, todos estamos caminando y todos estamos en la misma posición de ser seres humanos, lidiando con una naturaleza pecaminosa, pero también debemos entender de que a pesar de eso, de ser personas que no somos perfectos, personas que tenemos muchos errores, incluso mucho más que quizás otros hermanos, y que cometemos errores, somos seres humanos, pero aún así, hermanos, aún así, a pesar de todo esto, debemos un respeto a aquellos que lideran a la iglesia. Porque es eso lo que nos enseña la Escritura, acerca de tener y tratar y ser cuidadosos, de tratar con mucho respeto a aquellos que gobiernan. Y por eso, justamente a raíz de este respeto que hay que tener, existe un procedimiento bíblico para corregirlos. Si usted pensaba de que la corrección a los pastores, eso no existía, déjeme decirle que sí existe. Y es justamente lo que estamos leyendo aquí. Porque son necesarias las correcciones, hermanos. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nuestra iglesia sin correcciones? ¿Qué sería de una iglesia donde no se puede corregir las malas prácticas? Donde no se puede corregir las malas enseñanzas, donde no se puede corregir nuestra forma de actuar. Y es que una de las partes de cumplir con el pastorado es pastorear, alimentar, pero también tiene que ver con el guiar a una persona a un destino, a un rumbo correcto, que tiene que ver con mostrar el camino que Cristo Jesús dejó marcado. Y es por eso, hermanos, que se imaginan un pastor teniendo que pastorear a alguien que no quiere ser corregido. La verdad es que cuando una persona se comporta así es una declaración de que esa persona no quiere ser parte del rebaño y que tampoco lo considera y lo estima como pastor a esa persona. Por lo tanto, ese es un indicio para las personas y tanto para los pastores también saber a quién pastorear y a quién no. Porque justamente cuando una persona se deja pastorear, se deja corregir, se deja enseñar, es que esa persona está siendo guiada por el Espíritu Santo. Porque aquella persona que no se deja corregir, ¿quién le está convenciendo de pecado? Una persona que no tiene corrección, ¿cómo va a estar siendo influenciada por el Espíritu Santo si no lo lleva a la corrección, si no lo lleva a arrepentirse de aquellas cosas que está haciendo? ¿Qué sería de nosotros, hermanos, si realmente no habrían correcciones? Realmente estaríamos en graves problemas de no poder corregir a nadie. El versículo 19 de 1 Timoteo nos parte diciendo, no admitas acusación. Es curioso que aquí el apóstol Pablo no dice en caso de acusación que vengan 2 o 3. No parte diciendo así a pesar de que va a llegar ahí. Parte diciendo no admitas acusación contra un anciano. Eso es importante. ¿Por qué es importante, hermanos? Porque los pastores tienen una gran influencia en la iglesia.
Porque ellos pueden influenciar mucho en las cosas que suceden, en la condición de la iglesia, si la iglesia está bien o está mal. ¿Se imaginan ustedes una acusación sobre un pastor? La verdad es que eso vemos en la Escritura que sucede. Pero la iglesia, al momento de recibir este tipo de cosas, no va a andar del todo bien. Porque claramente los pastores juegan un papel fundamental en la iglesia, donde ellos son los que enseñan, ellos son los que tienen una gran influencia en la iglesia. Por eso, hermanos, nosotros debemos ser cuidadosos al momento de extender una acusación, ya que esto puede traer mucha gravedad a la iglesia. Esto puede traer mucha gravedad a la iglesia si nosotros extendemos acusaciones así por así. No tan solo de los pastores, sino también de otros hermanos. Pero justamente, si nosotros extendemos acusaciones hacia los ancianos, hacia aquellos que pastorean, así por ser, la verdad es que vamos a estar en graves problemas. Pero aquí la Escritura no solamente nos dice no admitas acusación contra un anciano, sino que continúa hablando. Dice, a menos de que... O sea, ¿qué quiere decir? No admitas una acusación, pero a menos que suceda otra cosa, tienes que prestar atención. No quiere decir de que Timoteo ya no pueda admitir esas cosas y a pesar de lo que digan y lo que quieran expresar, no se puede hacer. No, sino que nos da una excepción. Nos da una excepción y que nos dice acerca, a menos de que haya 2 o 3 testigos. De que hayan 2 o 3 testigos. Y hermanos, los testigos son sumamente fundamentales para comprobar un hecho. Son muy necesarios para comprobar un hecho. Por ejemplo, si usted ve al pastor después de la reunión contando la ofrenda, viendo que está contando lo que se recaudó, guardándolo en un sobrecito y echándoselo al bolsillo o echándoselo en su maleta o en su mochila, una persona podría levantar una acusación y decir, mira, ese pastor se está llevando esa ofrenda para gastarlo quizá en qué cosa, ya sea para la comida, para lo que sea. Eso es levantar una acusación contra alguien porque está enfatizando y está tratando de dar un hecho, algo por hecho. De decir, esa persona está ocupando, mal usando esos dineros. Pero es una persona que no entiende contexto. Por ejemplo, si es porque las personas que están encargadas de retirar la ofrenda no pudieron asistir ese día y justamente al pastor le tocó tener que retirarlo, es muy diferente. ¿Por qué? Porque no va a quedar ese dinero ahí, porque puede perderse, porque alguien lo puede sacar, porque alguien en la semana pueden entrar a robar al local de la iglesia y llevarse ese dinero que no es pertenencia del Señor. Pero justamente si una persona solamente lanza una acusación por lo que vio, puede causar un gran daño. Una persona que tampoco entiende de contexto, que otra persona levanta una acusación, puede influenciar a que esa persona también piense lo mismo. Es por eso, hermanos, que es necesario 2 o 3 testigos para dar fundamento de una acusación acerca de un anciano. Porque no simplemente es decir, bueno, es un hermano, está aprendiendo. Esto traerá grandes problemas en la congregación. Tener 2 o 3 testigos ayudará a que otra persona pueda aclarar el suceso. Puede decir, mira, ¿sabes qué? Yo tengo otra información. Tengo otra cosa que a lo mejor yo entiendo que tú no sabías. Y esa persona pueda entender. Ahora, si 2 o 3 personas han visto un pecado clarísimo, y están sabiendo que eso está sucediendo, pueden proceder, pueden hacerlo. Porque cuando una persona por sí sola levanta una acusación contra un anciano, hermanos, tenemos resultados. El no proceder de esta manera bíblica, lo único que está haciendo aquella persona
es murmurar, chismear y traer división a la iglesia. Porque ustedes saben que cada acusación falsa puede ser grave. Pero imagínense que esta acusación falsa sea hacia una de las personas que más influyen en los hermanos, que más tiene interacción quizás con los hermanos, que aquel que enseña. Eso es importantísimo, que estas cosas se respeten. No porque los pastores sean intocables, sino todo lo contrario, sino para que podamos practicar con respeto aquella voluntad del Señor que sea a través de la Escritura, que sea a través de cómo Él quiere que sean las cosas, no como nosotros pensamos que deben hacerse. En el versículo 20 nos dice: a los que continúan en pecado, repréndelos. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay pastores que están en pecado. Hay pastores que están en pecado y continúan en pecado. Él dice: repréndelos. Necesitan una reprensión, pero no solamente repréndelos, sino que continúa diciendo: en presencia de todos. O sea que no es una reprensión así nomás, sino que tiene que ver con una reprensión a la vista y en presencia de todos. Porque, hermanos, ¿qué será de una iglesia teniendo pastores, teniendo líderes ancianos que gobiernan la iglesia cometiendo pecado, viviendo una doble vida, teniendo pecados ocultos, siendo de una manera en la iglesia, siendo de otra manera en su casa, o ocultando cosas que hasta su propia esposa puede desconocer? ¿Qué será de una iglesia donde los pastores no son íntegros? ¿Qué será de una iglesia donde los pastores no caminen en la santificación? ¿Qué será de una iglesia donde hayan pastores que solamente se preocupan de ellos y no de la grey del Señor? Hermanos, debemos ser muy cuidadosos porque estas cosas suceden en la vida real. Estas cosas suceden. Hay pastores que viven en pecado y viven ocultando, teniendo vidas que nadie más conoce, que solamente ellos buscan ocultar, que ellos solamente buscan camuflar, que ellos siempre están buscando eludir la responsabilidad para llevar a cabo su pecado. ¿Qué será de una iglesia donde hay un pastor que manipula a las personas? ¿Qué será de una iglesia donde los pastores practican cosas que no tienen nada que ver con la Biblia? ¿Qué pasará con aquellos hermanos que con genuino corazón se acercan a pedir un consejo pastoral? Y este pastor da un consejo solamente desde la vereda en que él le conviene. Porque déjenme decirles que estos pastores que viven en pecado y que constantemente están enseñando en la iglesia son muy buenos charlatanes. Son muy buenos manipuladores. Siempre tornan todo a su favor, siempre tornan todo a su beneficio. Por lo tanto, hermanos, debemos ser cuidadosos. Todos los pastores deben ser puestos a prueba. Todos los pastores deben estar en la mira. Todos los pastores deben ser objeto de observación, de auditoría si es necesario. ¿Para qué? Para que podamos andar en lo que la Biblia nos enseña. Por eso dice a los ancianos que gobiernan bien, porque hay ancianos que gobiernan mal. Y en 1 Timoteo hemos visto hartas características de cómo ser un buen ministro de Cristo Jesús. Por lo tanto, debemos fijarnos en esas características para evaluar en qué clase de iglesia estamos. En qué clase de iglesia es donde estamos caminando. Porque créanme, hermanos, que van a haber muchas personas y muchos pastores que creen que pueden eludir a Dios.
que pueden saltarse la consecuencia del pecado, que creen que pueden engañar incluso a Dios, ya que creen que van a salir sin ninguna consecuencia de aquellas actitudes y aquellas cosas que están cometiendo. Y hay muchas veces una frase que corre en muchas iglesias donde los pastores se ven atacados y no les gusta recibir esta clase de ataques y suelen extender como la frase: no toques al ungido de Dios, ocupando versículos acerca de eso. No podemos tocar al ungido de Dios. Y es que, hermano, nosotros debemos saber, nosotros los pastores no somos una élite. Nosotros no estamos en una élite sobre los hermanos, sino que todo lo contrario. Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 3. Primera de Pedro, capítulo 5, del 1 al 3. Y dice así: por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. Y es que muchas veces vamos a ver en muchas iglesias y pastores que no les gusta recibir ninguna clase de acusación, incluso respetando el parámetro bíblico de 2 o 3 testigos, y suelen ocupar como estas frases: no toques al ungido de Dios, creyendo que son una clase de élite, una clase privilegiada, en donde la iglesia existe para enseñorearse. Pero la iglesia no es un lugar para que los pastores se enseñoreen sobre los hermanos, sino que la iglesia es del Señor y nosotros somos obreros. Nosotros tenemos un jefe y seguimos las órdenes de ese jefe. En la semana les cuento que yo dedico mucho tiempo en preparar el tema de la alabanza, que salga todo bien, las transiciones de una canción a otra, las tonalidades para que calcen unas con la otra, para que las letras estén automáticamente. Y cuando estoy en mi casa escuchando las canciones, repasándola una y otra vez, mis hijos muchas veces cantan, mis hijos muchas veces escuchan. Y de repente, cuando estoy viendo las alabanzas, han llegado mis hijos de repente a mostrarme una canción. Mira, papá, escucha esta canción. Y yo, ok, pongo pausa. Y mis hijos, ok, termino de escuchar la canción. Qué linda canción, hijo, y todo eso. Me dicen, sí, para que la cantemos en la iglesia. Y son canciones de sus caricaturas, de que ellos ven. Y ellos no entienden muy bien a veces de lo que cantamos aquí en la iglesia. Saben que cantamos a Jesús, pero tampoco entienden por qué no cantar otras canciones. Pero ellos me dicen para que yo quiero cantarla en la iglesia esta canción. Y son canciones de sus caricaturas. Muchas veces, hermanos, nos vamos a topar con cosas así, en donde nosotros queremos imponer a la iglesia del Señor lo que nosotros tenemos ganas de que suceda. Pastor, ¿por qué usted no predica sobre esto mejor? ¿Sabe qué, pastor? Estoy como un poquito cansado del apóstol Pablo. Llevamos años escuchando al apóstol Pablo. ¿Podemos escuchar a alguien más? La Biblia es larga. ¿Podemos escuchar a Juan quizá? Hemos escuchado mucho del apóstol Pablo. En las casas de fe también estamos viendo al apóstol Pablo hablando con Tito. ¿Hasta cuándo vamos a ver al apóstol Pablo? ¿Por qué no podemos ver otros temas? ¿Por qué no hablamos de los últimos tiempos? ¿Por qué no hablamos quizás del Antiguo Testamento?
de Abraham. Y sí, hermanos, son cosas que podemos hacer y en una iglesia del Señor se hacen. Pero lo que sí debemos tener en cuenta es que no pasa por una elección pastoral, sino que pasa por una elección del jefe. Y es así como todos los ámbitos de la iglesia deben manejarse. Tanto la enseñanza de los niños, que las tías no enseñen lo que ellas quieran enseñar solamente, sino que enseñen lo que a los niños les va a favorecer. No que los hermanos hagamos una tómbola democrática aquí para saber qué canciones empezar a tocar en la iglesia, sino qué es lo que el Señor quiere que se cante. ¿Qué es lo que el Señor realmente quiere que en su iglesia esté? Y esto no tiene que ver con que los líderes dicen, a mí me gustan estas cosas, a mí me gustan estos temas y que yo voy a predicar de estos temas, yo voy a cantar estas canciones porque a mí me gustan estas canciones. Tiene que ver, hermanos, con que Dios trabaja de una manera en que hay líderes, hay personas que están siendo guiadas por el Espíritu Santo para llevar a cabo esas cosas. Y no es malo que un hermano exprese su necesidad quizás de conocer algún tema en específico. Pero muchas veces llevamos en que la iglesia necesita esas cosas. Hermano, ¿por qué no predica de eso? En vez de conversar con un pastor y decir, me gustaría yo aprender de este tema. Me gustaría yo porque me llama la atención y desconozco bastante. En vez de verlo como una necesidad para la iglesia. Por lo tanto, hermanos, ¿por qué les digo estas cosas? Porque en la iglesia de Dios no se hace lo que los hermanos quieren y no se hace tampoco lo que los pastores quieren, ni tampoco lo que los niños quieren, ni lo que los líderes quieren, sino en la iglesia del Señor se hace lo que el Señor quiere porque la iglesia le pertenece a Él. La iglesia es pertenencia del Señor. Es por eso que no nos guiamos por lo que a mí me gusta, me sienta más cómodo. Es por eso que hemos buscado predicar series de libros y de cartas en las Escrituras, porque así nosotros no podemos obviar lo que viene. Yo podría haber dicho, viene a la acusación contra los pastores. Oh, voy a estar en un terreno de desventaja. Voy a estar en un terreno donde ahora los hermanos van a decir, vamos a poner más ojo con el pastor Matías. Mire que puede estar haciendo alguna cosa. Pero hermanos, debemos predicar todo el consejo de Dios. Sea que parezca favorable o no. La verdad, hermanos, que todo el consejo de Dios es favorable para la iglesia. Porque la iglesia le pertenece al Señor. Es el cuerpo de Cristo. El hermano Marcos decía que la iglesia bendice, la iglesia acompaña, la iglesia está juntos y somos una familia. Pero la verdad es que la iglesia es la expresión de Cristo, de su voluntad, porque es su cuerpo. Por lo tanto, cuando quiere Él bendecirle, va a mover una de sus extremidades que puede llamarse Felipe, puede llamarse Alberto, hermano Eliseo, todos aquellos que son parte de su propio cuerpo. Porque Cristo no va a mover la cabeza y va a ir saltando como pez fuera del agua para bendecirle, sino que Cristo va a mover sus miembros que son la iglesia del Señor, aquellos hermanos que ponen servicio y disposición de los dones que han sido entregados por el Espíritu Santo. Es por eso, hermanos, que nosotros como iglesia debemos saber que somos pertenencia del Señor. Por lo tanto, todos debemos caminar hacia la corrección. Todos debemos caminar al aprender, a corregirnos, a ser reprendidos cuando es necesario, a ser exhortados cuando es necesario, ser animados cuando es necesario. ¿Por qué? Porque hay error en nosotros, porque hay pecado en nosotros. Pero hay en alguien en que no habita pecado, que no habita mal, que no habita nada malicioso, que nada malo proviene de Él, que es nuestro Dios. Que su santidad trasciende todo nuestro conocimiento y nuestra comprensión
de lo que podemos tener. Es por eso, hermanos, que es necesario entender que la iglesia le pertenece al Señor, no de hombres que buscan enseñorearse sobre ella, no de hombres que no quieren exponerse a recibir acusaciones si es de ser necesario, pero sí es necesario entender que la Escritura dice, no admitas acusación a menos que hayan 2 o 3 testigos. Debemos respetar las Escrituras. Es algo que nos va a tocar. Va a haber ocasiones que va a ser necesario hacerlo, porque la reprensión y la corrección son necesarias, pero debemos hacerlo no a nuestro parecer ni nuestro proceder, sino de la manera que el Señor nos manda hacer. Porque por más buenas intenciones que tengamos, si lo hacemos a nuestra manera, aún así el Señor va a estar desagradado, porque no es la manera en cómo Él quiere que se lleve a cabo las cosas. Yo no puedo decir, sí, pero es que yo conseguí que la iglesia se salvara de algo. Hermanos, al Señor le importa tanto el fin como los medios. No es como esa frase, el fin justifica los medios, sino que al Señor le importa cómo llevamos a cabo los medios para conseguir un fin. Los medios para alcanzar eso. O si no, sería tan simple como decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Como pastores vamos a crear una estrategia en donde vamos a ir a las poblaciones, convertir quizás y darle un poco de motivación quizás a un par de narcotraficantes diciendo que no es necesario que dejen su actuar y así poder ganar su favor para que financien la iglesia. Sería algo no difícil, porque les podríamos prometer protección de Dios en su ignorancia y engañarlos para obviamente enriquecerse. La verdad es que lo digo y puede parecer muy extraño lo que digo, pero lo digo porque sucede y pasa en lugares donde iglesias están siendo financiadas por el narcotráfico, donde pastores se están enriqueciendo a través de eso y no tienen ningún pudor y no tienen ninguna vergüenza y no tienen ninguna conciencia de lo que están haciendo, porque sus conciencias han sido totalmente cauterizadas al pecado que ellos mismos accedieron a estar. Por eso, hermanos, nosotros debemos entender que un pastor no se gobierna solo, que un pastor debe tener a otros pastores que también lo vayan corrigiendo, le vayan amonestando, le vayan llamando la atención. Yo le comento un poco en mi caminar y en mi preparación en el pastorado, siempre lo comento a veces con mi hermano Felipe, que el pastor Darío hubo un tiempo, sobre todo al comienzo, que me corregía mucho. Y yo decía, ¿qué viene esta semana? ¿Qué viene? Y siempre había mucha corrección, pero es necesaria. Es necesaria porque sin esa corrección los perjudicados hubiesen sido ustedes. Por eso, hermanos, es necesario que nosotros caminemos en el amor del Señor y saber que los pastores no se pastorean solos, porque aquellos pastores que buscan no dejarse corregir y pastorearse solos y que ellos mismos se autoproclamaron pastores, yo les digo, hay mucho orgullo y mucha soberbia en esos corazones, que buscan otras cosas y no buscar cómo Dios hace y llama también al pastorado. Por eso debemos cuidarnos mucho. En el versículo 20 nos dice, a los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos. Y dice justamente en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Hermanos, nosotros debemos saber, y esto es algo que siempre escuchamos, que Dios siempre saca todo a la luz. La verdad es que no hay nadie que pueda engañar al Señor. Por más que se autoengañe de que puede mantenerlo y es lo suficientemente capaz, ingenioso, habilidoso para mantener una mentira o una vida oculta, la verdad es que nadie puede eludir al Señor. Nadie puede engañar a nuestro Dios, porque Él lo conoce todo. Ahora, Él podría decir, mira, ¿sabes qué? Yo voy a tratar contigo en el juicio final y ahí tendrás que dar cuenta y tú sabes las consecuencias. Pero ¿por qué Dios está tan preocupado de que las cosas se sepan antes en una iglesia?
Bueno, es porque la iglesia le pertenece, es porque es su novia, es porque a él le tiene importancia para cuidarla y protegerla de aquellos que quieren saquear y quieren engañar a la novia. Para que tengan temor de pecar, para que sepan que nadie está excepto de la reprensión, que nadie está fuera de ser descubierto, para que entren en razón y decir, mi pecado tampoco es la excepción. Mi manera de vivir tampoco es la excepción de que va a quedar al descubierto en caso que alguien quisiera, un pastor quisiera engañar a alguien. Versículo 21, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicio, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Aquí nos vemos que el apóstol Pablo le dice, que conserves estos principios sin prejuicio. Muchas veces nosotros venimos a la iglesia con muchos prejuicios. Es que a mí me criaron así, es que yo lo hago así, es que en la otra iglesia lo hacíamos así, es que me enseñaron siempre que esto se ha hecho así. Por lo tanto, ahora no sé por qué se están haciendo, esta iglesia no es bíblica porque hace este tipo de cosas. Hermanos, todo tiene que ser sin prejuicio a la luz de los principios bíblicos. ¿Qué nos dicen los principios bíblicos? Es eso lo que nosotros debemos conocer. Ver, decir, oye, ¿sabes qué? Es que yo conozco como ese pastor, he escuchado muchas cosas. Sí, pero ¿tienes 2 o 3 testigos? No. Por lo tanto, conserva estos principios. Guarda los principios. Los principios bíblicos son fundamentales para agradar a Dios y para guiarnos en la iglesia del Señor. Sin principios bíblicos nosotros no vamos a poder agradar al Señor, porque no conocemos cómo Él quiere hacer las cosas. Debemos conservar los principios bíblicos que se nos están enseñando, nos parezca bien o nos parezca mal. Y esto tiene que ver con el señorío del Señor. Los pastores no se enseñorean, más el Señor se enseñorea porque Él es Señor de la iglesia y Él tiene todo el derecho a enseñorearse sobre la iglesia porque la iglesia le pertenece. Él la compró a precio de sangre. Es el valor más alto que puede tener algo. El precio de la sangre de Cristo Jesús. Ese es el valor más alto que puede existir. No hay algo más alto que pueda existir. Es por eso que el Padre lo enalteció hasta lo sumo. No hay rango más alto de exaltación que el que tiene Jesucristo. Y es por eso, porque Él compró a su iglesia. Dice en Efesios 5 que maridos amen a su esposa así como Cristo se sacrificó por ella, por la iglesia. Cristo murió por su iglesia, se entregó. Por eso que es muy valiosa, es por eso que Dios la cuida, es por eso que nuestro Señor Jesucristo se esfuerza en dejar todo esto al descubierto y que sea necesario reprender y que sea necesario levantar acusación cuando se cumplen los principios que la Escritura nos está mostrando. Hermanos, debemos tener respeto, pero es necesaria la corrección. El respeto no significa ser intocables. No nos dejemos engañar por aquellos que pastorean y que viven en pecado, hermanos. Si usted ve que hay un pastor y hay 2 o 3 testigos y ese pastor vive en pecado constantemente, engañando a la iglesia, no se deje pastorear, porque lo va a llevar también a otro camino, que no es el camino que mostró Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice en el versículo 21, te encargo solemnemente. Te encargo solemnemente. Es algo muy importante el encargo que le está haciendo a Timoteo. Es uno de los encargos más grandes. Es un encargo que debe prestar mucha atención. Que no descuide los principios. Que no descuiden esos principios. Conserve estos principios sin prejuicio, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Hermanos, va a haber veces que a lo mejor usted va a ver algo, pero no piense que es porque es su amigo, es su yunta,
Pero como pasa en la iglesia, no, usted debe guardar silencio. En la iglesia no somos llamados a ser amigos. Usted puede hacer amigos en la iglesia, pero esa no es la misión de la iglesia, a que todos los hermanos sean sus amigos, sino que sean sus hermanos. Y sus hermanos, justamente en Cristo, tiene que ver con que siempre estemos buscando lo mejor a través de la Escritura para los demás. Y eso puede ser que no les va a agradar. Por lo tanto, es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Siempre al momento de querer expresarnos hacia un anciano, hacia los pastores o incluso hacia un hermano. Hermanos, debemos cuidar la iglesia del Señor. La iglesia de Dios le pertenece a Él. Por lo tanto, si costó un valor tan precioso, nosotros debemos tomarle el peso al costo que tuvo y cuidarlo de esa manera, como algo muy valioso que el Señor está pendiente, teniendo en cuenta de que habrán falsos que quieran engañarnos, pero tengamos confianza, hermanos. Nadie puede eludir al Señor, nadie puede escapar de su juicio, y el Señor cuidará a su iglesia, porque Él la ama, porque Él es Dios y porque Él es fiel.